Degustar lo que se escucha. Un momento para dialogar y conocer a creadoras y creadores de la danza actual. Un podcast de estudiantes, académicas y académicos del Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En colaboración con el Departamento de Sonido y la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de Degustar lo que se escucha. Agradecemos al Departamento de Sonido por colaborarnos en esta grabación. Nos encontramos aquí en el CENTEC, en esta ocasión con Isabel Carvalho. Es licenciada en Arte con mención en Danza, magíster en Artes, mención Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Ha bailado con varias personas, con Octavio Sintolesi en el Ballet Arte Moderno, con coreógrafos de la danza contemporánea como Nuri Gutes, Mauricio Barahona, Bernardo Orellana. Y bueno, también se ha perfeccionado en distintos ámbitos de la pedagogía. Hice ahí un breve resumen para que ahí tú nos complementes si me falta algo. Hola, muchas gracias por la invitación a conversar. No sé si agregaría algo más. Yo creo que es un buen resumen de mi currículum. En este podcast del Departamento de Danza, invitamos a distintas personas a conversar en torno a una pieza coreográfica. Y contigo, Isabel, nos gustaría hablar de Fecha de Expiración, que es tu último proyecto coreográfico. Y como este es un podcast y lo vamos a escuchar, pensamos que podríamos partir, que tú nos fueras contando, describiendo esa obra, qué pasa en la escena y cómo fue el proceso ahí creativo. A ver, yo creo que Fecha de Expiración, bueno, es un proyecto que tiene financiamiento del Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio. La idea como inicial era investigar en relación a, bueno, tal como lo dice la palabra, la expiración, pero que viene de un proyecto anterior. A ver si puedo remitirme un poco de dónde viene la idea original. Hace varios años yo tenía la idea de dejar de bailar. Entonces, se me apareció la palabra obsolescencia, ¿cierto? Entonces dije, ya, voy a dejar de bailar. Mi cuerpo está completamente obsolescente, estaba con una lesión y empecé a hacer como un pequeño solo en el que pensaba iba a ser como mi despedida del escenario. Y eso se fue transformando en un trabajo de equipo. Invité a una compañera del Departamento de Danza, Leonora Coloma, que es compositora, y empezamos a hacer como metodológicamente una suerte de ideas que íbamos pimponeando. Esto empezó, imagínense, yo creo que estábamos en la pandemia todavía, entonces nos mandábamos videos. Yo le mandaba videos en mi casa bailando, estaba muy adolorida porque tenía una lesión en el hombro, y hacía cosas como con movimientos bien restringidos, y ella me respondía con estas intenciones, le llamamos, las intenciones de su respuesta desde la música. Y luego se incorpora otra colega del Departamento de Artes Visuales, María de los Ángeles Cornejo, y se forma este núcleo que finalmente se llama Núcleo Obsolescencia, y nace esta pieza que integra música, artes visuales y danza, que se llamó al final La Obsolescencia del Cuerpo. Entonces ya, ¿para qué doy toda esta vuelta? Para explicar que la idea de la expiración, de la muerte y el dolor son ideas que me vienen dando vueltas hace hartos años. Y después de este solo donde se integran distintas artes, hicimos otros proyectos, pero que ya devinieron en otras cosas más escenográficas, audiovisuales. El año pasado fue el proyecto La Casa, y este año estamos empezando a trabajar en otro proyecto que se llama El Paseo. Pero yo me quedé con la idea de seguir trabajando en relación al cuerpo y la obsolescencia, y entre medio
tengo que decirlo porque tiene que ver, tuve cáncer, entonces la idea de la enfermedad como que aparece mucho más fuerte también. Y decidí seguir investigando el cuerpo, la enfermedad, el dolor y la muerte en este proyecto que se llama Fecha de Expiración. Por ahí, no sé si contesto más bien cómo se inicia el proyecto, cuál era la idea inicial. Sí, y con qué se encuentra un espectador o una espectadora en este proyecto. ¿Cómo funciona el dispositivo, digamos? ¿Qué lograste en esta ocasión como condensar o reunir de todas esas otras experiencias? Yo diría que es como todavía una idea. Ya hay cosas concretas, formales, digamos, como materiales, pero todavía no es una obra, creo yo, propiamente tal. O sea, como la idea de este primer año era poder investigar, y dentro del material y de lo que me preguntas, yo diría que un espectador se puede encontrar con 3 escenas. La primera escena se llama expiración, la segunda se llama dolor y la tercera se llama muerte. Y la idea general de la obra es que el espectador pueda mirar en la obra su propia finitud, por decirlo así, y enfrentarse y reflexionar con temáticas que son súper complejas, que en Occidente no estamos acostumbrados a hablarlas, y que cuando se hablan muchas veces, en general, no digo que todo sea así, pero hay una sensación de que son temas de los cuales no debes hablar, que es un poco macabro, que eres pesimista, que por qué estás hablando de eso, como si finalmente no supieras que desde que naces vas recorriendo un camino hasta la muerte, ¿cachai? Entonces eso siempre me ha producido como curiosidad, desde también mi propia imposibilidad de mirarlo. No es que yo así esté como súper superada y diga ya, sí, todos nos vamos a morir y que no, para nada, sobre todo cuando te enfrentas a una enfermedad, pero sí creo que es importante mirar la muerte, porque si uno mira la muerte, mira la vida, porque están siempre enlazadas, siempre se están dando la mano, y hay un libro muy bonito que se llama Vivir con nuestros muertos, y hay una cita muy hermosa de la autora que habla de, porque ella estudió medicina, entonces decía cómo los estudios que hacían con los cadáveres, y que le tocó ver una mujer muerta y cómo la mujer tenía las uñas recién pintadas, y que claro, 5 minutos antes quizás esa mujer estaba viva y tenía una vida, entonces como la muerte y la vida siempre se están dando la mano. Eso creo que podrían encontrar. La idea también es que sea un espectáculo que sea como fácil de llevar, con luces un poco contrastantes. Al inicio estaba muy pegada con una estética más barroca, quizás. Ahora la verdad es que no estoy tan segura de eso, pero... Te quería preguntar antes por la motivación del proyecto, pero creo que igual, como que con lo que nos comentaste, igual hay un recorrido de mucho referente, y pasas como por distintas cosas, y dentro de eso quería preguntarte si específicamente para Fecha de Expiración habías encontrado alguna metodología, si podría decirse de esa manera, o ese transitar, por ejemplo, con ese libro que nos comentaste, si haces como un recorrido ahí para encontrar tus cosas artísticas. La cuestión artística. Sí, ya tenía más o menos decidido la temática, un poco las estaciones o escenas, estas 3 estaciones, 3 escenas. Lo primero que hago es como una búsqueda bibliográfica, que en general me gusta trabajar así, como nutrirme harto de filosofía, sobre todo, que es como
ahí encuentro harta inspiración. Y como la temática era bastante específica, debo decir que encontré cosas muy hermosas también. Y también a propósito de que cuando inicié la investigación de la muerte y la enfermedad, yo no estaba enferma. Entonces cambia un poco el camino y utilicé voces de unas amigas, compañeras del viaje del cáncer, que me prestaron sus voces. Entonces les hice 6 preguntas. No me acuerdo ahora completamente, pero les pregunté cosas como ¿qué es la muerte para ti? ¿Qué significa ser cuidada? ¿Te has sentido cuidada? ¿Dónde ubicas el dolor? Una serie de preguntas y ellas me contestaron por audio. Y José Rojas, músico, me hizo un paisaje sonoro que entremezclaba las voces de las mujeres. Entonces eso también fue un punto de partida para ubicar ciertos movimientos donde ellas exaltaban ciertas palabras del discurso, ¿no? Entonces empieza con este espacio sonoro que se siente como una especie de campanas, agua, que para mí también era muy importante el sonido del agua, el mar, porque para mí siempre el mar es como un lugar también de inspiración. Y de pronto empiezan a aparecer las voces de estas mujeres y se escuchan ciertas palabras: vulnerabilidad, dolor, etc. Entonces todo eso genera un espacio que me invita a moverme de cierta manera. Y ubico, por ejemplo, la primera escena con movimientos que son mucho más cortos, más seccionado, y lo relaciono con una especie de sala de espera o de un diagnóstico, y cómo te mueven el cuerpo sin que tú tengas demasiada posibilidad de reaccionar. Te mueven para acá, los pies para un lado, la cabeza para el otro, sube la mano, te agarran la pechuga, qué sé yo. Entonces esta sensación como sentirte un pedazo de carne que se va moviendo, pero que tú no tienes mucha injerencia en eso. Esa es la primera estación. La segunda estación, que tiene que ver con el dolor, los movimientos son más grandes, más expresivos, pero también hay una cierta resistencia, pero es una resistencia distinta al cuerpo manipulado, una resistencia que es una resistencia al dolor. Y la tercera escena, que tiene que ver con la muerte, ahí viene mi epifanía. No, mentira. Tiene que ver con los movimientos donde uno va soltando, y que es un poco la idea o la hipótesis de este trabajo, que tiene que ver justamente con lo que creo que les comentaba antes de iniciar a conversar el podcast, cómo ciertas capacidades humanas bastante olvidadas en nuestra época, como la ternura, por ejemplo, hacen que el cuerpo se abra de una manera que es una manera de la emoción, si uno podría decirlo, pero el cuerpo, que es lo que me convoca a mí, que es la danza, se mueve de una manera específica. Entonces, antes de que me apareciera la ternura, en esta última escena me apareció primero la palabra esperanza, porque yo no soy una persona muy ni positiva ni esperanzadora. Entonces fue como un hallazgo que en el tema de la muerte me aparezca una palabra como la esperanza. Y algún autor de los que estuve estudiando hablaba de la esperanza como algo que físicamente te lleva a inclinarte hacia adelante y que abre el cuerpo. Entonces, luego de eso, con esa sensación como de apertura corporal en los movimientos, como de entregarse a algo que es inevitable, que es irrefutable, que es que todos vamos a morir, aparece otra palabra, y ahí aparece la ternura junto con un libro que tengo que mencionar porque ha sido importante para mí este último tiempo, que es Pánico y Ternura, de la académica de la Universidad de Chile, Paz López, y que me dice como que todos somos seres vulnerables y que estamos en esta sensación o esta barrera de
de ir como tratando de sobrevivir, y que cuando eso se cae, la ternura te vuelve más vulnerable, pero en esa vulnerabilidad vista no como una debilidad, sino como una potencia. Entonces ahí veo esta última escena como la ternura puede hacer que miremos esta vida o esta muerte con ojos más tiernos, más dulces, y que en eso hay una gran potencia. Qué lindo escucharte, Isabel. Necesitamos ternura en este mundo. Menos pánico. Menos pánico y más ternura, por favor. Bien, ¿no? En algún minuto dijiste, me convoca a mí es el cuerpo y la danza. Entonces tenemos la curiosidad de preguntarte, porque para quienes no te conocen, tú desarrollas una práctica docente en una técnica que es el ballet. Entonces, como toda esta investigación del lenguaje, esta investigación filosófica, estas ideas que tú abordas en tu proceso creativo, si tienen algún tipo de eco o afectan o influyen tu práctica como profesora. Personalmente hay algo en lo que uno se demora quizás un tiempo en entender, o quizás me pasó a mí, que es cuando haces un cruce entre técnicas que pueden parecer muy distintas, puede haber un choque, pero lo que me ha pasado con el devenir del tiempo es que esas técnicas se van amalgamando, y lo que sale de ahí es una técnica que es mucho más blandita. Por lo tanto, la manera en que yo enseño la técnica del ballet específicamente no puede como ignorar todo eso que trae. Eso como por un lado, como decir que enseño de esa manera porque me ha pasado por el cuerpo esas otras formas de hacer. Y por otro lado también, todo lo que me cruza en los procesos creativos yo lo vuelco en mi enseñanza. De hecho, estamos leyendo Pánico y Ternura en primer año, no el libro completo, pero cada cierto tiempo, cada 2 semanas, les llevo una cita del libro, y al inicio les propuse la pregunta, ¿cómo es moverse desde la ternura? ¿Qué significa para ti moverte desde la ternura? Sobre todo porque el ballet es una técnica que se relaciona mucho generalmente con algo que es más duro, o uno tiene el imaginario que es más duro. Y a veces es cierto porque te propone mucho la verticalidad y te propone tener un centro corporal que es activo, que está bien despierto. Entonces muchas veces eso se confunde, el cuerpo lo confunde con la rigidez. Y es muy bonito ver como cuando tú le nombras la palabra ternura, como los cuerpos se ablandan inmediatamente. Entonces yo creo que por ahí va el cruce que yo puedo hacer en mi docencia. Está interesante porque en el fondo, quizás volviendo a la obra, no es una obra representativa, sino más bien una obra donde las cosas van traspasando y se pregunta por algo muy humano finalmente, desde un espacio desprejuiciado. Yo leía que a veces, algo que estaba en el Instagram, entonces a veces hay muchos textos, muchas referencias, mucha coraza frente a una problemática como la que estáis tratando tú de mirar, en vez de encerrarla. Entonces ahí hay algo sobre este borramiento del límite de lo escénico. O sea, como de alguna manera lo que estáis diciendo, como traspasan otras cosas a lo que como sociedad pensamos que es el arte. De alguna manera te vas dejando permear. Y por eso te queríamos preguntar también, como en qué otras cosas ha derivado este proyecto, porque pienso y siento que es un proyecto que está en una zona entre el arte y muchas cosas más, que es un proyecto que está en un
un lugar liminal, un límite que se traspasa. Entonces, ¿en qué otras cosas se ha traspasado este proyecto? Mira, yo creo que estoy recién en ese punto. Tuve algunos acercamientos que todavía no se han concretado como para mostrarlo en lugares de personas, en el psiquiátrico, por ejemplo, como donde habitualmente no se ve danza y tampoco este tipo de propuestas. Pero todavía estoy en un lugar, yo creo que inicial. Estoy recién como digiriendo, cerrando ciertas cosas administrativas con el ministerio también. Igual eso me ha llevado a algo que me ha servido, porque estoy escribiendo un ensayo que comprometí dentro de los resultados y ahora estoy en esa escritura. Y eso también ha sido interesante, las cosas que me han ido apareciendo. Pero por ahora quiero como concretar eso y de ahí como ver en qué evoluciona. Si tú fueras espectadora de tu obra, es que tengo una sección del podcast en que hacemos un juego de impersonación. Ya. Tú nos propones unas preguntas y unas ideas tan sutiles que va a ser una poética de la impersonación. Entonces es una como la mirada de Isabel, espectadora de fecha de expiración. ¿Qué le preguntaría o qué le diría esa intérprete a la bailarina? Necesito un minuto para pensarlo. Yo creo que le preguntaría en relación... no sé si puedo despersonalizarme tanto porque es el tema que más me interesa, pero le preguntaría qué significa para ella tocar la muerte. O si es posible tocar la muerte. Eso creo que me nacería preguntar. ¿Y le comentarías algo? Yo creo que cada escena puede tener algún momento que puede llegar a distintas personas. Como espectador, yo creo que la primera escena puede ser un poco quizás asfixiante, frustrante. Y la última escena yo creo que puede traer alivio. Podría traer alivio. Sí, igual uno se lo puede imaginar, como relataste las 3 escenas, como que hay algo que lo mostraste para las personas que no nos ven, pero hay algo que también, no sé, se puede sentir en cómo lo hablas, como que la última escena puede ser dar esa sensación. Para ir cerrando, te queremos preguntar por cómo sigue fecha de expiración, si quieres decirnos en algún lugar donde ver o que nos quieres comentar de qué sigue para este proyecto. Bueno, por ahora, como les comentaba, estoy más en la parte como administrativa y no tengo mucha claridad. Lo único que sé es que quiero seguir, pero no sé si voy a postular algún fondo, pero voy a seguir trabajándolo y mi idea es poder montarlo, como tener fechas de muestras y todo. Pero siento que también necesito seguir digiriéndolo. Y hay cosas que han ido apareciendo después, como la posibilidad de tener un diseñador que me ayude un poquito más con la estética. Quizás la escritura también siempre es algo que me llama como a pensar en estas temáticas que me interesan, y poder escribir de eso también es algo que me interesa mucho. Pero ahora no les podría así como dejar invitadas a alguna muestra porque todavía no lo sé. Pero, perdón, Sí. ¿qué sigue para ti en la sutileza y en la profundidad de la pieza coreográfica como obra en sí? Aparte de todo esto, para quienes no son de la danza, digamos, lo comentamos, pero hay como una serie de asuntos alrededor de un proceso creativo,
Pero la artista, digamos, ¿qué propósito, qué quisiera seguir o qué preguntas abre esta misma obra? Hoy a mí me gustaría como, ahora que lo tengo un poquito más como claro, ¿qué es esta fecha de expiración? Me gustaría tomarme este año para trabajar cada escena. Desde, por ejemplo, esta primera escena que está cruzada por la voz de mis amigas, que es algo súper importante para mí, hasta la segunda escena, que es como descubrir dónde está el dolor y cómo se mueve el cuerpo con el dolor, que pasé por todas las escenas, pero siento que me falta tiempo para quedarme un poquito más ahí. Y cada vez que, por ejemplo, ahora estoy escribiendo, aparecen nuevas cosas, como ya me apareció la esperanza, me apareció la ternura, entonces como que tengo ganas de saber qué más va a aparecer y sobre todo cómo eso repercute en el cuerpo y en la danza. Muchas gracias, Isa. Esperamos ver, sí. Volvemos a encontrarnos con otra fase. Sí, muchas gracias por venir, por conversarnos y también por lo tranquila que fue la conversación y no sé, fue rica. Muchas gracias. Gracias a usted. Y volvemos a agradecer a la Dirección de Creación de la Universidad de Chile, al Departamento de Danza y al Estudio de Grabación y el equipo del Departamento de Sonido de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Nos despedimos por hoy. Les esperamos en la próxima edición, el último miércoles de cada mes.